Bien, 18 minutos de las 22, segundo bloque. ¿Qué pasa con las mediaciones en la justicia, Anto? Bueno, no Perdón. solamente las mediaciones se dan en el ámbito de la justicia. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasa con la justicia, pero también vamos a hablar de lo que pasa en la ciudad de Paraná, específicamente con el Centro de Mediación Comunitaria que depende de la Defensoría del Pueblo y que es el único organismo de este tipo en el país. Pero hablamos de mediación. Como definición básica, la mediación intenta que las personas o las partes en conflicto tengan un lugar donde a través del diálogo encontrar soluciones que satisfagan a todas esas partes, pero haciéndose cada uno cargo de su propio problema. Decíamos, en el ámbito de la justicia hay dos instancias de mediación, uno del fuero penal, el otro en el fuero civil, comercial y de familia. Y además, lo que decíamos de la ciudad de Paraná. En el fuero penal vamos a ir viendo a medida que yo les voy contando los datos, las placas con lo que implica el trabajo en el área de mediación penal. Allí sucede una cuestión con el tema de los números. Cada área va remitiendo al área de estadística los datos mes a mes. Entonces, el área de estadística va recibiendo esos datos, pero lo procesa al final del año, con lo cual medio que se complica un poco el tema de tener datos a 6, 7 meses que estamos del año. El fuero penal, el área de mediación, depende de la Oficina de Medidas Alternativas, la OMA. Es la oficina que está a cargo de Rodrigo Juárez y que también se encarga del control de las probation y de los juicios a prueba, de las penas que se instalan en esas mediaciones. Se utiliza para legajos de delitos de mediana y escasa gravedad. Esto es amenazas, lesiones leves, robos, hurtos, peleas entre vecinos, cuestiones que tienen que ver con el impedimento de acercamiento entre los padres con los hijos, la falta de pago de la cuota alimentaria. Esos son algunos de los temas en donde la parte penal trabaja el área de mediación. Hay 22 mediadores en la provincia de Entre Ríos, 5 de ellos en la ciudad de Paraná. Todos son empleados del Poder Judicial. Además, se van determinando ciertas penas. ¿Qué pasa con las penas? Se tratan de penas que, como son delitos de mediana y escasa gravedad, las penas también son penas leves. Hablamos de acuerdos de no agresión, hablamos de multas económicas, hablamos de realización de cursos que tengan que ver con el delito que se ha cometido, como por ejemplo que puede ser un curso de concientización vial o de género, realización de tareas comunitarias en diversas instituciones. Ahí vamos viendo algunos de los datos. En el 2017 las mediaciones remitidas por el Ministerio Público Fiscal fue de 5.828 y se lograron acuerdos en el 40% de los casos, 2.384. Ahí ya estamos bien, eso es lo que pasó en el año 2017. Es decir que hablamos de casi prácticamente la mitad de las mediaciones resueltas, un poquito menos, pero resueltas. Lo que plantean desde la oficina Juárez, lo que plantea es que no se busca la mediación, las víctimas no buscan venganza, lo que buscan es sentir un resarcimiento por el delito del que han sido víctimas. En el año 2018 ingresaron 6.485 mediaciones, se tramitaron efectivamente 5.547 y lograron un acuerdo en el 44% de los casos. 2.482, no hubo acuerdo en 411 y hay algunas que no se realizaron. Esto es no solo porque las partes no se presentan a la mediación, sino también por otros motivos que tienen que ver con los cómputos y las mediaciones no se realizan. Pero es un porcentaje que se va manteniendo a lo largo de los años en cuanto a las mediaciones penales. Allí vemos lo que está pasando en el año 2019 y estos son datos solamente de junio de 2019, por esto que aclarábamos del área de estadísticas que va procesando mes a mes. En Paraná hubo 280 audiencias de mediación fijadas. ¿En junio? Solamente en junio, exacto. Hubo 269 que se programaron efectivamente con la fecha para hacer la mediación. Se realizaron 233, 46 de ellas llegaron al acuerdo, 4 no hubo acuerdo y el resto
fueron fracasadas. En Concordia tenemos datos también elevados. 174 audiencias fijadas. Siempre el mes de junio. Siempre hablando del mes de junio de este año. Los años anteriores eran de todo el año. Claro. Hablábamos de 5.000 y pico de causas. Esto es solamente junio. ¿Y por qué hay junio y no hay marzo, abril, mayo, por ejemplo? Por eso es lo que acabo de explicar. Porque el área de estadísticas va recibiendo mes a mes los datos que le va mandando la OMA, la Oficina de Medidas Alternativas. Con esto, Rodrigo Juárez lo que pudo extraer fue lo último que habían mandado, que era junio. Ajá. El resto está en el área de estadísticas, que lo está procesando para sacar lo que va a ser el total del año. Pasamos a lo que pasa en Gualeguaychú. Hay menos audiencias fijadas en Gualeguaychú. Audiencias, siempre hablamos de mediación. 85 audiencias fijadas, 56 que fueron programadas, se realizaron 34 y fracasaron 28. Luego en Concepción del Uruguay vuelve a subir el número. En el mes de junio hubo 140, 118 audiencias programadas, 103 que se realizaron, 22 que lograron acuerdo, 2 que no hubo acuerdo y fracasadas 11. Esos son los números del mes de junio. Vamos a pasar ahora a analizar lo que pasa en el otro fuero, en el fuero civil, comercial y de familia. Existe para estos fueros lo que se llama el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, el CEMAC. Está a cargo de la doctora Ana María Braco. Y en este caso, los mediadores no son empleados del Poder Judicial, sino que son abogados. Abogados que deben realizar un curso especial y renovar ese curso cada año para poder dedicarse a ser mediadores. En la oficina de Paraná trabajan, además de Braco, otros 5 empleados. Y existe un registro especial donde aquellos que realizaron el curso, que efectivamente lo aprobaron, y los que son abogados y que se pueden dedicar a la mediación, están incluidos para ir realizando las mediaciones. Los mediadores en general, en ese registro del CEMAC, son 587. Además hay un registro especial de mediadores de familia, que son 132 en toda la provincia. Y existe además un sistema novedoso que realiza mediaciones a distancia, a través de Skype, cuando las personas en conflicto están en distintos puntos de la provincia o incluso en otra provincia. Se está utilizando este sistema a distancia que hasta la semana pasada tenía 5 mediaciones en curso. Ahí estamos viendo algunos datos de lo que es el trabajo por departamento en el fuero civil, comercial y de familia. Los temas que más se tratan en la mediación en estos fueros tienen que ver con cuestiones de régimen de alimentos, de comunicación o visitas de los padres con los hijos, las separaciones cuando hay separaciones de patrimonio, cuando se producen accidentes de tránsito, cuando hay daños y perjuicios y en algunos casos también cuando hay cuestiones de filiación. Las partes, en este caso, siempre son acompañadas por abogados particulares, que no sucede en el fuero penal. El centro de mediación tiene 18 delegaciones en toda la provincia, es decir, una por departamento, y funcionan con un empleado de la Mesa Única Informatizada de Tribunales. Existe también un reglamento que dispone todas las situaciones de resolución de conflictos en estos fueros, de mediaciones en estos fueros. Este sistema funciona desde el 2002 en la provincia, pero en ese entonces la mediación era voluntaria y los mediadores trabajaban ad honorem. En este caso, a partir del 2008, la mediación prejudicial se volvió obligatoria, con lo cual todos los temas que nombramos que ingresan deben pasar antes de ir a un juicio por la mediación. Vamos a repasar rápidamente algunos de los números del trabajo en esta oficina. En la provincia hay iniciadas 3.893 causas y resueltas hay 3.366 entre febrero y agosto de este año.
tenemos el mismo problema con el tema de los datos, que esto se va pasando mes a mes. Estos son datos de febrero a agosto de este año. Allí vemos algunas cuestiones por departamento. En Paraná hubo 984 mediaciones en estos fueros, 451 lograron acuerdo y 272 no lograron acuerdo. En Concordia hubo 385, 150 lograron un acuerdo. Quiere decir que más o menos, un poquito menos de la mitad de los temas que van a mediaciones llegan a un acuerdo en esa instancia y no necesitan luego ir a un juicio. En Gualeguaychú, la última placa tiene que ver con 417 mediaciones, con acuerdo 176, sin acuerdo 14 de ellas. Y en Concepción del Uruguay, en el departamento Uruguay, en realidad, el total de mediaciones fue de 369, 133 llegaron a un acuerdo, 127 no tuvieron acuerdo. Para finalizar, vamos a comentar lo que pasa con lo que decíamos, el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Paraná, que trata otros temas que tienen que ver con la relación entre los vecinos, problemas de humedades, problemas de árboles de gran tamaño, problemas de medianería, de las medianeras. Comenzó a funcionar en el 2003, en el 2002, cuando se creó la Defensoría del Pueblo. Allí vemos algunas de las cuestiones de su trabajo. La mediación siempre es voluntaria y confidencial y es un servicio gratuito que se brinda a los vecinos de Paraná. El vecino debe aceptar participar de la mediación para que se pueda llegar a un acuerdo, y son realizadas siempre por un equipo interdisciplinario de por lo menos 2 mediadores, que estos sí trabajan ad honorem. Hay un registro y trabajan ad honorem. En el 2019 están trabajando 122 mediadores en la ciudad de Paraná y bueno, allí vamos a ver también algunos datos y algunas cifras. En el último año hubo un total de 518 casos de mediaciones en el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo. Allí vemos gráficos del trabajo que se ha realizado en el último año. En septiembre, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Mediación, está obligado a presentar su informe anual ante el Consejo Deliberante de la ciudad, y allí están los datos de este último año. 518 casos trabajados, y de esa cifra el 65% dio inicio a un proceso de mediación y lograron acuerdos. Con lo cual es mucho el trabajo, son muchos los temas que se van tramitando en el centro de mediación, y también son muchos los temas que se resuelven en el centro de mediación sin necesidad de llegar a una instancia judicial, y en todos los ámbitos, tanto en el fuero penal como en el fuero civil, como en el centro de mediación de la Defensoría del Pueblo, lo que destacan es que la gente en general prefiere estos ámbitos donde resolver sus conflictos sin tener que ir a un juicio con la justicia. Bien, nos metemos en el tema narcomunicipio y narcoavioneta, que ha sido lo que más atención ha llevado a los medios de comunicación en los últimos días. Juan. Exactamente, desde finales de la semana pasada se empezaron a desarrollar las 4 audiencias que ha habido hasta el momento en el Salón de la Cámara Federal de Apelaciones, pero bajo el comando del Tribunal Oral Federal, con la doctora Carnero, Berros y López Arango. En la primera audiencia se comenzó, en realidad el primer día lo más importante estuvo en el afuera, en el arribo, en todo el operativo que se programó. Debemos reconocer que un poco exagerado, porque se cortó parte de la calzada simplemente para que vengan las camionetas del servicio penitenciario en contramano por calle 25 de Mayo. Ahí vemos algunas de las imágenes. No se cortó del todo, pero sí, insistimos, media calzada para que puedan los camiones del servicio penitenciario. Arribaron primero las mujeres, para luego venir 2 camionetas, dos traffic, con los varones imputados. Son 33, recordemos, no todos están detenidos. El traslado que consignamos tiene que ver, ahí vemos cómo entraba Daniel Tavicelis uno de los días a las audiencias. Obviamente se ve que está haciendo mucha pesa Tavicelis, ¿no? Sí, se lo ve entrenado. Más fornido, sí. Exactamente.
Hernández Su diciendo, amigo Hernández. acá hay un hombre está ingresando un hombre inocente, dijo el primer día, algo similar dijo Griselda Bordeira. Decíamos, también estuvo la llegada del intendente Barisco, que pensaba que iba a estar en 2 de las 4 audiencias, pero tuvo que ir a la tercera el pasado lunes, producto de que los trámites iniciales de la oralidad del juicio se demoraron un poco. En la primera audiencia, insistimos, se leyó lo que es la remisión a juicio del expediente Narco Avioneta y se comenzó con la lectura de Narco Municipio. No se pudo terminar porque hubo algunas cuestiones preliminares que demoraron esa audiencia. La audiencia número 2, sin embargo, estuvo bastante más cargada. Se finalizó con la remisión a juicio de la causa Narco Municipio, el segundo expediente conocido como la causa Lemos, al menos en las instancias de la audiencia. Se pudo observar que allí dialogaron mucho, por ejemplo, en la previa, Griselda Bordeira con el imputado Cristian Javier Silva, acusado de colaborador de Daniel Tavicelis. Hubo un diálogo muy fluido. También hubo un buen diálogo entre Pablo Hernández y Daniel Celis, que estaban, como vemos en las imágenes, uno atrás del otro. A partir de que nosotros en la revista en Análisis Digital publicamos este detalle... No, la revista es Análisis, Sí, Análisis Digital no. ¿Sabes? Perdón, por eso quise corregir sobre el camino. Ajá. En el sitio Análisis Digital, nosotros publicamos este detalle del diálogo fluido que había tenido Hernández con Celis. A partir de ahí se ve que le aconsejaron que no dialogue tanto. A diferencia de Barisco, que no ha dialogado más que con sus abogados en las 3 jornadas que allí estuvo. Una de las cuestiones interesantes que surgieron de la lectura de remisión a juicio, un diálogo entre Barisco y Hernández, en realidad un mensaje de Hernández para con Barisco, que le dijo: si te llaman de un teléfono que termine en 811, no atiendas. ¿Por qué puntualizo sobre esto? Porque parte de la estrategia defensiva es que no hay ninguna comunicación directa entre Barisco y los integrantes de la banda de Daniel Tavicelis. ¿Cuál es la tesis de la acusación? No hace falta que haya contacto directo, sino que muchas veces se hace a través de intermediarios. ¿Cuáles son los intermediarios según la tesis de Fiscalía? Bueno, Pablo Hernández y Griselda Bordeira, entre otros, que llevaban y traían la información de Daniel Tavicelis para con el intendente Barisco. Hubo negación de los apodos en la presentación de cada uno de los imputados. De hecho, hay algún abogado o abogada que se molestó porque nosotros dimos a conocer que uno de los abogados fue y le dijo claramente, adelante de todo el mundo, en una audiencia pública, no tiene nadie acá apodo. Esto que tiene que ver una clara estrategia defensiva, porque en las comunicaciones y en los allanamientos se daba a entender, se daban a conocer los personajes. La abogada podrá decir, quejarse, patalear, pero digamos que compra algún libro de periodismo, digamos, ¿no? Para que entienda algo, digamos, ¿no? Que entienda o que busque en internet. No, pero aparte todo aconteció en una audiencia oral y pública. O sea, si es una audiencia y hay cronistas, los cronistas cronican. ¿Está? Bueno. La identificación de Hernán Jesús Rivero llamó la atención, incluso molestó a algunos de los abogados defensores, porque dijeron que fue una pequeña indagatoria. El problema es que el defensor de Rivero, la defensora de Rivero, la doctora Beisel, no hizo ningún llamado de atención respecto a cómo se dio. ¿Qué pasó? Rivero se explayó a la hora que le preguntaran de qué trabajaba. Bueno, él dijo que él fue contratado en la gestión Barisco como supervisor de la Unidad 2 y que ese cargo era político. Se preocupó en remarcar que no era empleado de planta permanente del municipio, algo que sirve para argumentar la defensa de Barisco respecto a Carmelo Cebolla Leguizamón. No, nosotros le dimos el lugar de director en la Unidad 2 porque era un empleado de carrera. Bueno, Rivero se preocupó, insisto, en destacar que él era un personal contratado por la política, por la gestión Barisco. Insistimos en algo. Los abogados defensores, algunos de los abogados defensores salieron enojados. Pareciera ser que estaba armado, dijeron algunos de los abogados defensores, respecto a que Beisel, claro, no intervino ante la extensión de la simple presentación de Rivero, el fotógrafo que fue prensa de un espacio cultural, digamos, del gobierno de la provincia, pero también que fue supervisor, insistimos, de la Unidad 2, aquella que manejaba Daniel Tavicelis. ¿Qué pasó también en esa audiencia número 2? Hubo una cuestión con la prueba que se le pidió al Juzgado Federal de Dolores del caso D'Alessio. Recordemos, los abogados defensores pidieron, a raíz de una de las comunicaciones que decían que D'Alessio venía a un operativo a Paraná, la prueba que estaba en la justicia federal bajo el mando de Alejo Ramos Padilla, que tenía involucración con Paraná. ¿Qué pasó? El DVD vino blanco, en blanco, vacío, se escuchaban ruidos. 3 meses estuvo este DVD
en esa situación. Claro, la pregunta es, Nadie se había dado cuenta. En esos 90 días no tuvieron tiempo, digamos, El que se dio cuenta fue el fiscal Candiotti, que tomó nota y que presentó inclusive una nota diciendo esta prueba está en blanco. Esto se planteó en esta audiencia número 2 y se cree que fue una simple buena fe, un acto de un error involuntario del personal del juzgado de Dolores. Pidieron que la prueba vuelva. Bueno, la prueba va a volver y cuando veamos qué tiene, realmente se va a poder conocer. Ya vamos a seguir con la audiencia 3 y la audiencia 4, pero nosotros, así como la semana pasada hablábamos con los abogados defensores, en este caso, o con algunos de ellos al menos, en este caso hablamos con los 2 fiscales, o 2 de los 3 fiscales que están en la audiencia, con el doctor Candiotti y con el doctor Ardoy, que nos explicaban cuáles eran los ejes de la acusación de cara al desarrollo de este juicio oral, uno de los juicios más importantes por narcotráfico de la provincia de los últimos años. Bueno, primeramente, la primera cuestión, digamos, importante era las cuestiones preliminares que se podían plantear, y digo que era importante porque a raíz de ellas, como dice el ordenamiento procesal penal vigente, se podían plantear nulidades, y bueno, y si el tribunal hacía lugar a esos planteos y decretaba las nulidades, podía ser que para determinados actos procesales, digamos, se genere la invalidez de los mismos. Hubo un planteo de la defensa de uno de los imputados, de Sergio Baldi, en contra del requerimiento de elevación a juicio, que si se hubiese determinado la nulidad del requerimiento de elevación, la consecuencia inmediata era que justamente el juicio no se pudiera hacer. Nosotros explicamos y dijimos que ese requerimiento había explicado de manera precisa, detallada, concisa, cada uno de los hechos que motivaron que lleguemos hasta aquí, ¿no es cierto? El juez federal había indagado a los imputados, los había procesado, la Cámara Federal había confirmado ese procesamiento, y bueno, todo esto estaba detallado en el requerimiento y por lo tanto era un acto válido. El tribunal rechazó esa objeción y, en segundo lugar, habían planteado la desvinculación de uno de los imputados, de Sergio Baldi, porque pensaban que no, decía la abogada, que no había pruebas, que no se sabía cuál era la prueba, y entonces, bueno, nosotros lo que dijimos es que la prueba era muy concreta, que ya ese planteo ya había sido rechazado por la Cámara de Casación Penal, pero que aparte del argumento de que Sergio Baldi no podía cometer el delito porque estaba detenido, no era un argumento válido. En el día de ayer declaró el comisario Chanenko. Para nosotros fue una declaración muy clara, muy contundente, dando razón de sus dichos. Habló sobre la investigación desde sus comienzos hasta cuando él estuvo, ¿no es cierto? El comisario Chanenko estuvo hasta fines del año 2016, pero bueno, dio una pauta de cómo había comenzado esto, de cómo fueron apareciendo los distintos intervinientes, cómo a su criterio Daniel Celis y Miguel Celis eran los responsables, porque él habló de la primera causa, en la otra no tuvo, ¿no es cierto?, en la causa Lemos no tuvo intervención, cómo eran los responsables, pero además una cosa que nos pareció importante es que el comisario explicó que a lo largo de la investigación se advertían diferentes actos de comercio de estupefacientes que se iban dando, en diversas circunstancias, en viajes a Corrientes, pero que ellos prefirieron, digamos, no cortar el procedimiento en esos actos de narcomenudeo, sino seguir avanzando porque querían ir hacia las estructuras, digamos, más altas, digamos, esperar el momento adecuado porque advertían de la investigación que iba a llegar un cargamento grande. Y bueno, y efectivamente así sucedió, es decir, se llegó a desbaratar lo que la investigación parecía como que se estaba cometiendo, que era justamente el ingreso a Entre Ríos vía aérea de un importante cargamento de estupefacientes. Entonces, digo, como concepción de investigación, esto nos pareció importante. La causa Lemos en realidad no es... Recibe ese nombre, fue caratulado de esa manera, pero que en realidad es una continuidad de la misma. Es decir, hay un hecho concreto que es el de la avioneta y a partir de esa circunstancia la organización se reconfigura porque muchas personas terminaron privadas de la libertad en forma preventiva.
aparecen nuevos actores, pero al mismo tiempo se descubren pruebas en las cuales lo que hacen revisar o repensar cuestiones que incluso ya estaban en la primera causa. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hay comunicaciones, hay relaciones, hay diálogos, pruebas en definitiva, pruebas. No estamos hablando más que sobre esta cuestión que es fundamental en el marco de un Estado de Derecho y que conceptualizadas permiten arribar a otro tipo de conclusiones. Y esas otras conclusiones son las que vinculan a los funcionarios políticos. Es decir, se ha esgrimido ya en más de una oportunidad la cuestión relativa a un acuerdo político. Nosotros no estamos acá para analizar acuerdos políticos. Lo que nosotros estamos para analizar es si hubo un quebrantamiento de la ley penal. Es decir, y en este caso lo que vemos es que hay elementos más que suficientes como para arribar a este estadio y que hacen pensar que funcionarios con responsabilidad política, elegidos popularmente o no, pero sí funcionarios políticos, estaban en relación con una organización criminal. Nosotros creemos que prima facie la prueba es variada, es decir, hay prueba documental, hay prueba testimonial que comenzó a rendirse, hay pruebas de escuchas telefónicas, hay pruebas de declaraciones de inclusive de propios imputados que nos parecen interesantes, es decir, hay una diversidad del material probatorio que, bueno, como le digo, para llegar a la certeza luego tendrá que transcurrir todo el debate, por eso también, digamos, queremos ser cautos. Pero bueno, hasta ahora, con estos días de audiencia, con los que declararon hoy, policía hoy, creemos que también han sido bastante claros, ¿no es cierto?, los 3 funcionarios policiales, dando cuenta, como le digo, de toda esta actividad que realizó la Policía Federal, una actividad judicializada, o sea que era controlada por el juez federal y a la cual se le rendían informes y que eso iba haciendo que el juez vaya merituando, digamos, la investigación y por eso adoptar todas las medidas que tomó. Pero, digamos, los 2 procedimientos en que desembocaron las investigaciones fueron procedimientos autorizados por orden judicial, tanto el de la avioneta donde se encuentra en el campo, ¿no es cierto?, de los Gribaudo, este cargamento, como el allanamiento al domicilio de Luciana Lemos, porque había toda una actividad previa de comunicaciones telefónicas que indicaban que ahí se iba a cometer un acto de comercio de estupefacientes, como efectivamente sucedió. Y luego en ese procedimiento se encuentra la cocaína junto a balanza, junto a dinero en cantidad importante, junto a un cuaderno con anotaciones, que hoy los testigos dieron cuenta de las anotaciones que había en ese cuaderno y por qué les pareció importante vincularlo a la investigación y al juez federal secuestrar ese cuaderno. Entonces, bueno, como digo, estamos hablando de un material probatorio diverso y conglobante hasta ahora en un sentido incriminador. Y los ejes de la Fiscalía, digamos, creo que son claros. Nosotros, cuando hicimos el ofrecimiento de prueba, bueno, ahí quedó plasmado que era lo que a priori nos interesaba, ¿no es cierto?, interrogar en el debate, y por eso ofrecimos determinados testigos civiles, testigos funcionarios policiales. También hay testigos de una división de la Policía Federal que hicieron un análisis sobre determinados números de la municipalidad, digamos, documentación, ¿no es cierto?, de esa municipalidad, la división de activos y lavados de la Policía Federal, así que también llamamos a esos testigos. Y bueno, el objetivo justamente es escucharlos y ver, como les digo, si toda esta hipótesis que hay hasta este momento y estas consideraciones que hizo el Juzgado Federal al dictar el procesamiento y la Fiscalía de Primera Instancia al pedir la requisitoria de elevación a juicio, se plasman en certeza o no. Para eso nosotros, bueno, ya en otros juicios tenemos, digamos, experiencia en juicios de esta naturaleza, si bien esta es la mayor cantidad de imputados y la mayor cantidad de abogados defensores, ¿no es cierto?, del otro lado, lo cual nos hace redoblar, ¿no es cierto?, los esfuerzos, porque no es fácil, ¿no es cierto?, tener tanta cantidad de abogados del otro lado, pero digo, bueno, nosotros ya hemos actuado así en otros casos en los cuales también a veces luego del juicio establecemos a
la imputación tal cual como venía, alguna, digamos, modificación en el sentido de, por ejemplo, han venido casos que todos vienen como coautores del delito del comercio y luego del juicio a nosotros nos parece de que en realidad se ha acreditado que en vez de coautoría hay una participación secundaria. También nosotros lo que nos interesa es ver si se acredita ese actuar conjunto, si se acredita con respecto a todos los imputados o respecto a algunos no. Así que bueno, justamente en eso está toda esta tarea y por eso tenemos que estar, digo, tan concentrados. Arriba del expediente, ustedes ven la voluminosidad del mismo, más de 10.000 fojas, bueno, más de 80 testigos, así que bueno, por eso es que tenemos que trabajar arduamente todo este tiempo. Ahí pasaban los fiscales que están llevando adelante la acusación que se investigó durante la etapa de instrucción. En la audiencia 3, Barisco tuvo que identificarse, sentarse frente al tribunal. Es un hecho histórico que el intendente de la capital de la provincia haya tenido que nombrar y de alguna manera... Vi que estaba su hermano, digamos, en el primer día. Después, ¿algún otro integrante del gabinete? No, quien estuvo en todas las veces que estuvo Barisco fue Claudia Acevedo, fue Lucía Barisco, pero no, nadie más que Humberto Barisco. No se lo vio a Carlos González, que habitualmente lo acompañaba a todos lados, ni a ningún otro integrante de gabinete. Barisco, incluso, el primer sonido que se escucha de Barisco es una leve sonrisa ante la pregunta de la titular del tribunal, que le dice, acá dice que usted es el intendente a la hora de decir de qué está trabajando, acá dice que usted es el intendente, se sonrió, Barisco explicó que hasta el 10 de diciembre, dijo. Hasta el 10 de diciembre al menos esto es así. También Barisco preguntó, ¿yo soy el intendente? Perdón. ¿Cómo está? No se meta, es una cuestión de jurisdicción. No, ya lo sé, discúlpeme. No se meta. Cada cual con lo suyo. Se identificó también Luciana Lemos, quien obviamente está prácticamente aislada, en realidad físicamente no, pero prácticamente está aislada del resto porque no habla... Está en el rincón, digamos. Está en el rincón, no habla absolutamente con nadie. Claramente ella ha sido quien expresó los pormenores del segundo expediente. Obviamente no cae muy bien en el resto de los imputados. Se desarrolló también, bueno, algo de Lemos. ¿Y Bordeira? ¿Cómo estuvo Bordeira? Bordeira habló casi todas las veces con diferentes imputados sin ningún problema, se levantaba muchas veces al baño. Tenemos entendido de que todos los días... Pero veo que cambia de look, cambiar de atuendo, digamos. De hecho, todos los días recibe en la unidad penal a su estilista para luquearse. ¿Cómo a su estilista? Sí, va a su peluquera todos los días a la UP6 para que... Eso no es Pero ¿qué le prometieron alguna participación en Netflix? Algo por eso puedo opinar. No es jurisdiccional que tenga peluquero un imputado. No. Ha tenido distintos peinados también. Muy bien por Vicente. Decía que Lemos recalcó esto de que ya sabía, que ya se conocía, de que ella era contratada en el municipio pero que no podía trabajar en ninguna dependencia por orden estricta de Barisco. ¿Sí? Por orden estricta del intendente ella no podía trabajar. Y yo ayer lo escuchaba a Cuyen con Antonio Tardelli y le decía, y no, lo que pasa, lo que dice Lemos es imputada y hay que tomarla como tal. No, doctor, eso figura en papeles, no es, digamos, o sea, no dice eso porque sí, figuran los papeles, digamos, de que ella es contratada y, digamos, imagino que tendrá mucha gente que además dice que no apareció nunca, digamos, ¿no? Empezaron los testigos en este juicio. Fueron 4. El comisario Víctor Chanenko, quien estuvo a cargo de la primera parte desde la Policía Federal en la realización de la investigación, junto a otros 3 agentes de la Policía Federal, en un relato que ha sido prácticamente coincidente entre cada uno de los testigos. Mostraron cómo fue el proceso de investigación, cómo esperaron que no sea un caso de menudeo, sino que buscaron el secuestro de un cargamento importante que terminó siendo la narcoavioneta. Y también, por último, se realizó la primera declaración indagatoria. Perdón, en las declaraciones de los testigos hay un diálogo muy importante, en el cual Bordeira le manda un mensaje a Pablo Hernández y le dice: no te olvides que vos y Sergio metieron la droga en el partido, en alusión a la Unión Cívica Radical. Fue uno de los datos que aportaron y confirmaron, que ya estaba en el expediente, pero que confirmaron los 4 testigos de la Policía Federal. Decía, hasta el momento se ha desarrollado una única
declaración indagatoria fue acotada, respondió preguntas, pero respecto a solo un tema. Se trata de Cristian Javier Silva y respondió solamente del... El ex chofer, digamos. Exactamente, acusado de colaborador y de mano derecha de Celis. ¿Por qué respondió? Solamente por el tema del combustible. Daniel Tavicelis y él se comunicaron en reiteradas ocasiones a la espera de conseguir combustible de mayor octanaje que el que se puede comprar en una estación de servicio y que eran grandes cantidades. Se hablaba hasta de 100 bidones, que obviamente era para abastecer a la narcoavioneta que después de descargar la droga iba a retornar a su lugar de origen. Este combustible lo terminaron comprando después para el aterrizaje frustrado por la Policía Federal, los hermanos Guibaudo, en una estación de servicio de María Grande, y lo guardaron 2 meses. 2 meses, ¿por qué? Porque la lluvia impedía que la narcoavioneta aterrice en María Grande. Esto derivó que vaya a Colonia Avellaneda, y el resto lo conoceremos a partir de las próximas audiencias que continúan el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana y el próximo martes a partir de las 12 del mediodía nuevamente. Bueno, como vieron que tuvo repercusión nacional, digamos, estas fotos de Nair Galarza en el Facebook posando, nosotros vamos a tirar algunas ideas, digamos, ¿no? O sea, Lucía Lemos, por ejemplo, lo que puede hacer es filmar algunos videos, digamos, como hacía antes, y ponerlo a consideración en las redes sociales, algo así. Un poquito de ella y nos vamos para la última pausa.